En este video quiero compartir con ustedes una estrategia simple para aprender y recordar palabras más fácilmente, la cual tiene que ver con volver a ser creativos. Bueno, primero que todo, quisiera referirme a algunas razones por las cuales es conveniente aprender más vocabulario. Obviamente, al conocer más vocabulario, eso nos va a facilitar la comprensión de textos escritos. A su vez, esto va a mejorar nuestra comunicación oral y escrita. También nos puede ayudar a mejorar la salud mental. Hay investigaciones que demuestran que aprender otros idiomas nos pueden ser de gran ayuda en la edad madura para prevenir la aparición de padecimientos mentales tales como el Alzheimer o la demencia senil. Y también hay resultados de investigaciones tanto nacionales como internacionales que indican que mientras más vocabulario posea un estudiante, mejor rendimiento académico va a tener en sus cursos. Así que es otra razón por la cual conviene estar leyendo y aprendiendo vocabulario constantemente. Sea cual sea el texto que leamos, vamos a poder tener un mejor rendimiento en los cursos que llevemos y por lo tanto una mejor nota. Bueno, existen diferentes recursos que podemos emplear para determinar el significado de palabras y aprenderlas. Hay ciertas palabras que se parecen entre uno o más idiomas que se les conoce como cognados. El inglés tiene alrededor de un 40% de influencia que proviene del latín y probablemente sabemos que el español es una lengua romance y también proviene del latín. Entonces, podemos encontrarnos con palabras muy transparentes como estas dos de different y diferente, que tanto por eh, pronunciación, ortografía y significado son muy similares. Entonces, no representan una gran dificultad para ser aprendidas. Lo mismo que para important e importante. Pero existen otras muchas palabras que por su origen no se parecen a nada que conozcamos en español y entonces tal vez convenga utilizar una estrategia diferente para recordar su significado. Ahora quisiera referirme a las funciones del cerebro. Probablemente habrán escuchado o leído acerca de la lateralización del cerebro. Entonces el cerebro se divide en dos hemisferios principales y generalmente se asocian ciertas funciones o destrezas con cada uno de esos hemisferios. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo tenemos razonamiento abstracto, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, numérica y el control de la mano derecha. Por su parte, el hemisferio derecho es comúnmente asociado con la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical y percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Bueno, tiene que ver con la introducción de esta presentación, el volver a ser creativos. Cuando somos niños, probablemente si hacemos un poco de memoria, podríamos tal vez evocar imágenes de cuando éramos más pequeños, que nos gustaba tal vez inventar historias, canciones, o nos gustaba mucho dibujar, jugar con colores, éramos, digamos, más lúdicos, nos gustaba ser más creativos. Conforme maduramos, empezamos tal vez a tener una dominancia más del hemisferio izquierdo, empezamos a ser un poco más serios, más eh, racionales y en muchos casos también dejamos de lado la parte lúdica del ser humano, la parte creativa, y esto también se ve reflejado en la manera en que desarrollamos nuestras estrategias de aprendizaje. A veces son estrategias, digamos, muy formales o muy abstractas. Tal vez convendría tratar de redescubrir esa parte lúdica, esa creatividad que tal vez teníamos más despierta en nuestra infancia y que nos puede ayudar para recordar los significados de palabras. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo podríamos usar la imaginación para crear imágenes que nos ayuden a recordar significados de palabras. Entonces, bueno, voy a presentarles algunos ejemplos de palabras. En este caso, es necesario conocernos muy bien, saber cuál es nuestro estilo de aprendizaje o nuestra inteligencia múltiple dominante para poder sacar provecho de las imágenes que podemos crear. Por ejemplo, veamos la palabra en inglés inane, que se puede traducir como tonto. Entonces, en este tipo de estrategia
aprendizaje de palabras, es necesario crear una asociación con la palabra y su significado. Entonces, como les dije, esto tiene mucho que ver con nuestro estilo de aprendizaje. Podemos hacer una imagen visual mental de algo que nos recuerde la palabra. Algo importante para tomar en cuenta acá es que esa imagen debe ser algo muy extremo, algo muy absurdo, muy gracioso, incluso un poco eh, obsceno, si quisiéramos decirlo, para que cree una impresión más duradera en el cerebro. Entonces, lo que podemos hacer es analizar la palabra, ver si la pronunciación, la forma o algo en la palabra nos recuerda a otra cosa, aunque no tenga ninguna relación con el significado de la palabra, pero podemos crear una historia. Por ejemplo, si uno tiene una inteligencia más lingüística, podemos hacer pequeñas historias que nos asocien la palabra con su significado. Entonces, por ejemplo, en mi caso, inane, digamos que me parece por su forma como a la palabra enano en español. Entonces puedo hacer una pequeña historia para ayudarme a recordar ese significado de esta palabra. Entonces podría decir, inane es un enano muy tonto. Y entonces así puedo hacer una relación con la estructura de la palabra, inane, enano, y el significado tonto. Puede ser que al principio esto parezca mucho más complicado o más difícil que las estrategias normales para aprender vocabulario, es solo repetir o recitar la palabra y su significado hasta que se nos pegue. Pero después de intentarlo varias veces, podríamos notar que nos va a resultar más fácil recordar eso en nuestra memoria, porque crea una imagen más concreta, más duradera en el cerebro. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta otra palabra, un adjetivo en inglés, ubiquitous, que se puede traducir como omnipresente. Entonces aquí yo lo que puedo hacer es también analizar, ver si la forma, la pronunciación de la palabra me recuerda a algo. Al menos para mí, aquí tengo este ubiqui, que me suena como a ubicar, y os, que me suena como a oso. Entonces yo puedo decir, ubico al oso en todas partes. Y así creo una asociación más concreta para el significado y me resulta más fácil recordar el significado de esta palabra. Veamos esta otra. En inglés sería dire. Se traduce como serio o puede ser también espantoso en algunos contextos. Entonces, bueno, a mí me parece como la forma conjugada del verbo decir, de diré. Entonces puedo pensar, diré que es muy serio y espantoso. Así creo la conexión. Veamos otra. Este es uno de esos casos que se le conoce como un cognado falso, que parece una palabra español, pero no es la que pensamos. Tal vez si vemos lechery nos suene como a lechería. Sin embargo, esta palabra significa lujuria. Pero aún así puedo aprovechar esa conexión errónea que existe con el español y puedo inventarme una historia así muy extrema, un poquito ahí pasada de tono, y digo, esa es la lechería del viejo lujurioso. Es un poco chocante, pero ese es el punto. Eso ayuda a que el cerebro no se olvide de esa palabra y su significado. Vamos a seguir viendo otros ejemplos. Por ejemplo, esta bemuse significa confundir. Y entonces, bueno, veo que esto me suena mucho como a musa o muse también en inglés. Y ve, digamos que lo pudiera yo asociar con el verbo ver. Y me invento una pequeña historia y digo, veo a la musa y me confundo. Así puedo conectar mejor el significado de la palabra. Veamos este otro adjetivo bastante curioso y extraño en su estructura, cantankerous, que significa irritable. Y cuando la pronuncio y cuando lo veo, bueno, veo cantan y quero suena como a un coro. Entonces me invento la historia, cantan en coros y me irritan. Y así que conecto la estructura y el significado de la palabra y me es más fácil recordarla.
tenemos otra palabra aquí, un verbo, beguile, que significa engañar. Entonces, bueno, veo aquí otra vez un B que a veces me suena como a ver, aunque esté con B, no con U en inglés. Y guile, que me recuerda a una palabra muy coloquial ahí de los costarriqueñismos. Y entonces me invento la siguiente historia. Veo a la huila que me engañó. Bien pachuco, esa es la idea, que le ayuda al cerebro, algo bien lúdico, para que cause una impresión duradera. Tenemos esta otra palabra, variegated, es un adjetivo, y significa algo así como de varios colores. Si yo la analizo, esta primera parte me suena como a varios y digamos que esto de gated me suena como a gatos. Entonces puedo inventar mi historia. Había gatos de varios colores. Y entonces así uno el significado de la palabra y creo una asociación más duradera en mi mente. Bueno, esos son algunos ejemplos de palabras y asociaciones que a mí se me han ocurrido. Ahora el reto que les queda a ustedes es crear sus propias asociaciones, sus propias imágenes para las palabras que van a encontrar en diferentes textos y tratar de hacer una impresión más duradera y que les sea más fácil recordarlas y asimilarlas.